computacionales. Solución de ecuaciones algebraicas no lineales. Sea f de x una función no lineal en x, hallar el valor de x asterisco tal que se cumple que f de x asterisco es igual a 0. De ser así, a x asterisco se le suele denominar el cero o raíz de la función. X asterisco se puede determinar por medios analíticos, con lo que se llega a una solución exacta, o también a través de medios numéricos, una solución aproximada. En este caso vamos a ver métodos numéricos para encontrar raíces de funciones no lineales. Los medios analíticos hacen referencia a resoluciones a través de métodos matemáticos, por lo que la solución se obtiene de manera exacta. En cambio, los métodos numéricos se van aproximando cada vez más a la raíz, por lo tanto existe siempre una tolerancia que se aplica a cada método numérico para saber con qué exactitud determinar la raíz. La elección del método numérico depende del problema que se va a resolver, la estructura del tipo del problema, los tipos de ecuaciones, la precisión requerida, la rapidez del cálculo. Por lo tanto, no existe un método numérico universalmente aplicable, pero sí se pueden clasificar los métodos numéricos en métodos acotados y métodos abiertos. En los métodos acotados encontramos al método de la bisección y al método de la falsa posición. Los métodos acotados se basan en el uso de intervalos, es decir, cuando empiezo a hacer uso de un método acotado voy a necesitar dos puntos iniciales, que va a ser un intervalo en donde la raíz va a estar situada, y siempre los métodos acotados terminan convergiendo dentro de una tolerancia determinada. A diferencia de ellos, los métodos abiertos no siempre convergen, pero cuando lo hacen mucho más rápidos que los métodos acotados, es decir, tienen una convergencia cuadrática o incluso superior. Los métodos abiertos por lo general emplean solamente un punto inicial, aunque también podrían emplear dos puntos o incluso tres, pero se diferencian de los métodos acotados porque dentro de estos puntos iniciales que se aplican en los métodos abiertos no necesariamente debe estar contenida una raíz. Entre los métodos abiertos encontramos al método del punto fijo, al método de Newton-Raphson y al método de la secante. Ahora vamos a ver el método de la bisección, que es uno de los métodos acotados. En este caso tenemos una función f de x y como valores iniciales para nuestro programa que vamos a crear se dan a y b, que vienen a ser los extremos del intervalo de donde se tiene la certeza de que existe una raíz. Nosotros sabemos que dentro de un intervalo AB existe una raíz si es que f de a y f de b tienen signos contrarios. Entonces, el método de la bisección se encarga de tomar un punto central, al que podríamos llamar C, que se encuentra exactamente entre el centro de A y B. Luego, el algoritmo se encarga de verificar si es que hay un cambio de signo entre f de A y f de C, o si es que lo hay entre f de C y f de B. En el caso de que se encuentre que el cambio de signo está en el primer intervalo, en la primera mitad, se tomará esta mitad como el nuevo intervalo. Es decir, puede que B adopte el valor de C o de que A adopte el valor de C. Y siempre se va a continuar iterando, teniendo en consideración que la tolerancia o el máximo error posible, en este caso viene a ser B menos A sobre 2. Decimos que viene a ser el máximo error posible B menos A sobre 2 porque podría ocurrir que la raíz se encuentre muy próxima a B o muy próxima a A, porque cuando nos centramos en un nuevo intervalo, en un intervalo AB, consideramos que la raíz está ubicada exactamente en el centro, pero no se tiene certeza si la raíz está verdaderamente allí, sino que podría encontrarse muy próxima a B o al otro extremo. Por lo tanto, el máximo error posible que podría cometerse es exactamente la mitad del intervalo, por lo tanto es B menos A sobre 2. Y se detiene la ejecución entonces cuando este máximo error posible ya sea menor que la tolerancia que se pide calcular. Entonces, como ejemplo del método de la bisección, supongamos que tenemos una función x al cubo más 2x al cuadrado más 10x menos 20. Entonces, lo primero que se hace es encontrar el intervalo que se empieza a analizar en una primera iteración, porque el programa que vamos a crear simplemente no calcula el intervalo desde donde se quiere analizar, sino que se le dan como valores iniciales a y b, que son los extremos del primer intervalo en la primera iteración. Entonces se hace una pequeña tabulación con un x y un f de x. De esta manera se observa que hay un cambio de signo entre f de 1 y f de 2,
Por lo tanto, esos vienen a ser los valores correspondientes a y b. Respecto a cuántas iteraciones se debe realizar, para ello se debe tener en consideración una tolerancia que ingrese el usuario, o bien calcular cuántas iteraciones van a ser necesarias para una cantidad determinada de cifras significativas. Por ejemplo, esta fórmula que aparece en un recuadro, en donde nos dice n es igual al logaritmo natural de c menos el logaritmo natural de la tolerancia sobre el logaritmo natural de 2, nos viene a decir a cuánto equivale realizar las iteraciones con un número determinado de tolerancias, teniendo en consideración esta fórmula. Es decir, si nos dan una tolerancia determinada, podemos ir comparando siempre el máximo error posible con la tolerancia, o bien hacer uso de esta fórmula para saber exactamente cuántas iteraciones son necesarias para saldar la tolerancia que nos piden. Pero esto es únicamente para el caso del método de la bisección, donde C viene a ser el punto medio entre A y B de la primera iteración. Entonces, en la primera iteración se va a obtener en primer lugar el valor de C, y luego se va a comparar si hay un cambio de signo entre f de 1 y f de 1,5. Como hay un cambio de signo, entonces este es el intervalo que se toma, es decir, se toma la primera mitad, y los valores de A se actualizan junto con los valores de B. En la segunda iteración se calcula nuevamente C, que viene a ser el punto medio del nuevo intervalo. En este caso es 1,25, y se comprueba si hay un cambio de signo entre 1 y 1,25. Como no lo hay y los signos son iguales, los nuevos valores se consideran los de la segunda mitad del intervalo. Por lo tanto, el valor de A cambia y es 1,25. Y así se continúa. Y ahora vamos a ver el programa en MATLAB. Y ahora mostramos el programa que se encarga de hacer uso del método de la bisección. Como ya había mencionado antes, el símbolo de porcentaje sirve para realizar comentarios. Por lo tanto, lo que aparezca de color verde son simples comentarios que no tienen nada que ver con el código. Los dos comandos clear y clc sirven respectivamente para limpiar el contenido de las variables y el otro para borrar el contenido en pantalla, lo que se mostraría en la ventana de comandos. Luego la función input sirve para leer datos. De esta manera, el usuario puede ingresar una función a manera de cadena, ello se almacena en una variable h y al final en f se almacena dicha cadena de función convertida en una función inline. Se leen respectivamente el límite inferior del intervalo, el límite superior y asimismo la tolerancia deseada. Luego iniciamos algunos valores para las variables, por ejemplo c igual 0, aunque en este caso no era necesario porque c viene a ser el punto medio entre a y b. N viene a ser la iteración en la que nos encontramos. Al inicio va a ser 0, la iteración 0, y el máximo error posible es la mitad de b menos a. Este f'F lo único que se encarga de hacer es mostrar las partes superiores o lo que se va a indicar al inicio de cada columna. La barra T significa dejar un espacio de tabulación, y barra N significa hacer un salto de línea. En este caso se usa una tabulación y algunos espacios más. Esto es para darle determinado formato y concuerde asimismo con los datos que posteriormente se muestran. Entramos entonces a un bucle while. En este bucle nos dice de que va a continuar iterando mientras que el máximo error posible sea mayor que la tolerancia, es decir, el error posible máximo que podría darse es mayor que la tolerancia que nos pide. Por lo tanto, continuamos iterando hasta en que llegue un momento en el que la tolerancia sea igual o incluso la tolerancia sea mayor que el máximo error posible, porque la idea es al menos dar la certeza de que el máximo error posible es menor que la tolerancia que nos piden, que también vendría a ser otro error, pero un error que no debemos exceder. Entonces, dentro del bucle while, tenemos el cálculo de C, que viene a ser el punto medio, y disp nos permite mostrar valores. En este caso están encerrados entre corchetes porque se crea un vector fila.
Así, para cada iteración se creará un vector fila y se mostrarán sus elementos correspondientes, que serán el número de iteraciones, A, C, B y el máximo error posible. Luego de mostrar dichos valores, se preguntará si hay un cambio de signo entre f de A y f de C. Para ello, se ha hecho una multiplicación de estos valores. Si es menor que 0, es decir, si es un número negativo el resultante, quiere decir de que hay un cambio de signo, porque más por menos o menos por más nos dará un número negativo. De ser ese el caso de haber un cambio de signo entre f de A y f de C, entonces el nuevo intervalo debe quedar reducido entre A y C. Para ello, a B le asignamos el valor de C. Y de no ser así, es decir, de que el cambio de signo se dé en la segunda mitad del intervalo, A debe ser el que adopte el valor de C, para así tomar el segundo intervalo. Finalizamos el if y luego actualizamos el máximo error posible y asimismo aumentamos en 1 el número de la iteración. Cuando finalice el bucle while, mostraremos mediante un f'printf que la raíz encontrada con una tolerancia determinada viene a ser C, y la tolerancia estuvo almacenada en tol, y la raíz última que encontramos viene a ser C, que estos dos valores van a ser reemplazados en donde están los símbolos de porcentaje F. Barra N y barra T serían para hacer un salto de línea y dejar una tabulación. Entonces ejecutamos esto para ver el funcionamiento. Ingrese la función a analizar. En este caso hay que ingresar la misma que la del ejemplo que mostramos. Entonces debemos ingresar la función analizar y siempre entre comillas simples para que sea ingresada como una cadena y ya internamente se hace la transformación para que se corresponda con una función inline. Y la función que habíamos visto era la siguiente. El límite inferior del intervalo era 1 y el superior era 2. Y vamos a ingresar una tolerancia de 0,001. Y así es como funciona el programa, porque aquí se muestra el número de las iteraciones, el valor de A, el valor de B y el máximo error posible. Como podemos observar, se calculó C, que viene a ser el punto medio de A y B. Luego, se ha visto dónde hay un cambio de signo. En este caso, el cambio de signo ha estado entre A y C, por lo que se ha tomado este intervalo. Aparece A y ahora aparece el nuevo valor de B, que es el que antes tenía C. Y se calcula nuevamente un C. Entonces se ve dónde hay un cambio de signo, y en este caso hubo un cambio de signo en la segunda mitad. Por lo tanto, A adopta el valor de C y B continúa con su mismo valor. Y así sucesivamente. Y como podemos ver, el máximo error posible siempre se va reduciendo a la mitad. Así llegará un momento en que el máximo error posible ya sea menor que la tolerancia. En este caso no se ha mostrado la última iteración porque ya se encontró la raíz y la raíz es 1,369141. Podemos repetir el programa y ahora ingresando una tolerancia menor. Y con ello el resultado obtenido de la raíz es incluso más exacto. En este caso 1,3688, lo cual podemos comprobarlo nosotros a través de métodos analíticos, es decir, usando las matemáticas. Y ahora antes de finalizar mostraré el mismo programa pero transformado a función. Para ello he creado otro archivo llamado f-bisección.m. Como habíamos explicado antes, una función se caracteriza por tener un encabezado en el que se va a definir un valor devuelto y algunos argumentos de entrada. En este caso, aquí, como indican las líneas de comentario, h es la función ingresada como cadena, ab son los límites del intervalo, tol es la tolerancia buscada, y se hace lo mismo, se limpia la pantalla, luego en f se almacena convertido a función en línea la cadena h, que viene a ser la función ingresada como cadena. Y como se puede observar aquí no he incluido clear. No he incluido clear porque al poner clear se está borrando los valores de todas las variables, incluyendo las que se reciben como argumento y por lo tanto da un error. Del mismo modo se inicializan C, N, que es el número de iteraciones y el máximo error posible. Se copia el encabezado para los datos que se muestran posteriormente y también he agregado esto que nos va a permitir crear una gráfica del intervalo. Ya había explicado en videos anteriores cómo crear gráficas. En este caso, el vector X empieza conteniendo el límite inferior menos 5
hasta el límite superior más 5 y va aumentando de 0,02. Podría haber puesto un valor incluso menor. Luego en Y se almacena la evaluación del vector X en la función y luego creo un vector Z de ceros que tiene el mismo tamaño que el vector X. Así grafico la función en base a los datos X e Y. Luego activo la rejilla y digo de que la próxima gráfica no reemplace la primera, sino que se mantengan ambas. Y con esto muestro de color rojo una gráfica donde para cada X se corresponde con un cero, es decir, grafico el eje de las abscisas. Luego vine a funcionar el while de la misma manera que antes y muestro la raíz encontrada. Y en este caso, como se observa, a Y se le asigna el valor de C, porque lo que indica la función es que se va a devolver un valor Y. Por lo tanto, al final tengo que hacer esta asignación. Y para probar esto no es posible ejecutar, porque se trata de una función, sino que tengo que hacer uso de ella, de la función f-bisección desde la ventana de comandos. Entonces escribiré f-bisección y ahora pasaré los argumentos que corresponden. Eran correspondientemente la cadena, los límites que vienen a ser 1,2 y también la tolerancia. Tal y como se observa son 4 argumentos los que se pasan. Presiono Enter y en este caso me ha dado error. ¿Por qué? Porque la cadena que he ingresado yo acabo de olvidarme de escribir un punto, ¿no? Vamos a repetir nuevamente lo mismo y a explicar a qué se debe el error. Esta es la cadena que he ingresado, pero en este caso, como voy a graficar a diferencia del caso anterior, es necesario escribir un punto cada vez que el X se eleve a alguna potencia determinada. Esto también se explicó en videos anteriores acerca de los vectores. Entonces hacemos uso nuevamente de la función f-bisección y le pasaré como argumentos la función como cadena, los límites del intervalo y la tolerancia. Entonces aparecen los cálculos correspondientes a n, a, c, b, el máximo error posible, la raíz encontrada, y asimismo aparece una imagen que grafica la función. Específicamente grafica la zona de los límites que se le pasaba y unos 5 unidades tanto a la izquierda como a la derecha. Y bueno, eso es todo. En el próximo video vamos a ver otro de los métodos acotados, que es el método de la falsa posición.